Estamos en el cierre de este año 2014, un año pleno de acontecimientos, principalmente en el segundo semestre. Pero un acontecimiento del cual nos sentimos muy orgullosos es el nacimiento de Foro 4 TV. En estos últimos 4 meses, desde que empezamos este proyecto, hemos trabajado con muchas ganas para poderles presentar a ustedes programas con contenidos de calidad. Tenemos para ustedes, hemos trabajado en diferentes vertientes. Por ejemplo, hemos hecho los opinadores, donde se debaten los temas que les interesan. Hemos también platicado de las personas, la parte humana. Hemos hecho Foro Deporte rescatando lo sonorense, lo que nos hace sentir orgullosos. También hemos trabajado con la vitachera, esa identidad muy sonorense de nuestros pueblos que vale la pena recuperar. También hemos trabajado en temas de diferente tipo a través de los comentaristas. Estos son comentarios cortos, sustantivos, que dan recomendaciones, que ayudan a darle información útil para nuestra gente, para nuestras audiencias, que nosotros sentimos que es lo más interesante y un gran privilegio podernos decidir, podernos conducir hacia ustedes. En esta ocasión les hemos preparado un recuento de los opinadores, este programa donde abordamos los temas que son polémicos para ustedes y que los tratamos de desglosar para hacerlos entendibles, usables en la vida diaria. Esperemos que les resulte interesante este esfuerzo. El pasado 13 de septiembre tuvimos un tema sobre la competitividad y para eso invitamos a 2 grandes conocedores del tema, el doctor Pablo Wong, director del CIAD, y al doctor Juan Pum, académico e investigador del Colegio de Sonora. Ahora aprovechen y vean esta información. El día de hoy vamos a hablar sobre la competitividad. ¿Qué hacemos para mejorarla? Porque las noticias no son buenas para el país. De acuerdo al Foro Económico Mundial, que establece que la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que hablan de la productividad de un país, pues los resultados en el 2014 no son nada buenos. Comparados con el 2013, hemos bajado 6 posiciones. En el 2013 ocupábamos el lugar 55 y en el 2014 ocupamos el lugar 61. Pablo, ¿por qué es importante la competitividad para un país? ¿Por qué es el tema tan recurrente de todos los políticos? Bueno, yo creo que es una manera de medir la producción de riqueza de un país. Y si bien a lo largo de la historia ha sido importante el tema, actualmente reviste más relevancia porque las economías son cada vez más abiertas y un mundo más global. En ese sentido, ser competitivo significa ir adelante del resto de los países y es una manera de medir entonces cuál es el nivel y la potencial que tiene cada economía en un espectro más amplio. Juan, es un tema que está en constante movimiento, o sea, no se es competitivo un año y se queda todo congelado y conservamos esa competitividad. Es algo que va en relación, en movimiento, en la competencia, válgame la redundancia, con otros países. Sí, y está en movimiento porque, retomando lo que dice el doctor Pablo Wong, hay diversos factores que se constituyen, ¿no?, para poder explicar este concepto de competitividad que a nivel macro, por decirlo así, a nivel de países, pues es complejo hacer mediciones. Y de ahí que si se mueve alguna variable, como atinadamente comentabas al inicio del programa, el asunto del mal funcionamiento de las instituciones, de las reglas del juego, entonces tenemos una correlación con otras variables que viene afectando, por lo tanto, finalmente los registros van a estarse moviendo, ¿no?, dependiendo de coyunturas específicas a veces. Hay un sinnúmero, ¿no?, son muchas las variables. Entre las principales podemos encontrar el asunto de la estabilidad macroeconómica, el asunto de la calidad de la educación, el asunto de las reglas del juego que prevalecen en un país, el asunto que tiene que ver incluso con los procesos de innovación, tanto a nivel nación como a nivel subnacional también, y todo lo que tiene que ver también con el asunto, con el uso de tecnologías, con los avances. Entonces, que haya caído México, como bien apuntabas, 5 lugares con respecto a 2003, ese argumento en sí implica una amplia discusión, ¿no?, para ver si efectivamente la inseguridad, pero también si efectivamente hay otro tipo de variables que también se suman
a a esos pilares, ¿no? Que tienen que ver con la constitución del concepto. Pablo, ¿qué tendríamos que hacer para dar un golpe de timón y crecer? Bueno, esta es una pregunta. Si contesto esto, yo creo que voy a competir con Videgaray. Pero, mira, tú dijiste el concepto, cómo articular. Entonces, yo creo que la política de competitividad en México ha estado desarticulada. Y ese es un problema que tenemos en este país, como la política social. Creo que no hay una articulación entre las dependencias. Todos tratan de incentivar la competitividad, pero Zagarpa por un lado, Hacienda por otro lado, Economía por otro lado. Entonces, esfuerzos aislados. Entonces creo que, y por lo tanto se atomiza y se tienen formas diferentes de incidencia. Entonces creo que falta esa articulación. A la hora de la hora en unirse con los presupuestos, las secretarías son envidiosas. Sí, porque se les califica individualmente, no transversalmente, con una meta como debería ser la competitividad, ¿no? Entonces, un elemento básico sería articular todo lo que incide en la competitividad. Y el segundo, ya más actual, es ahora sí tratar de incorporar esa innovación y ese progreso técnico en las acciones. El tema de la competitividad individual es un tema muy importante que necesitamos impulsar en este estado. Ese liderazgo del cual presumimos se tiene que convertir en tangible, en competencias, en habilidades para el trabajo y para la vida. Y eso tiene mucho que ver entonces con que en la época contemporánea hay que ser creativo siempre. Y ser creativos, por ejemplo, con innovación, no solo para generar ideas y productos y procesos, sino para que esto se cristalice, ¿no? Entonces la creatividad y tiene que ver con ser competitivo. ¿Cuánta innovación se puede utilizar para resolver muchos de los problemas que tenemos, inclusive en la forma en que se organiza y presta sus servicios el gobierno? Lo que te da la innovación es que con menos recursos te da mayores resultados. Está padrísima la fórmula, ¿no? Yo quiero agradecer sinceramente la asistencia el día de hoy a Pablo Gon, director general del CIAD. Gracias, Pablo. Juan, ¿qué te puedo decir? Además de que tú en lo personal eres alguien que ha permitido que muchos conozcamos pues cómo se hacen estos ciclos de política pública. El 20 de septiembre tratamos el tema de Prospera, este nuevo programa lanzado por el presidente Peña Nieto, y para eso invitamos a dos gentes que lo conocen muy bien el tema de la política social, al doctor Luis Huesca del CIAD y al doctor Jesús Armando Haro del Colegio de Sonora. Esperemos les sea interesante. El pasado 2 de septiembre, el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, hizo un anuncio importante en materia de política social. La transformación del programa Oportunidades, que es el principal programa de combate a la pobreza, a transformarse en el programa Prospera. Y él lo mencionó como una evolución de la política social en México. Para recordar, el programa Oportunidades básicamente sirve para evitar la transferencia entre generaciones de los temas de pobreza y ocupa o da una serie de transferencias monetarias a las familias para que los hijos de la gente en pobreza tengan acceso a la educación, a la alimentación y a la salud, particularmente con una buena nutrición. Y para poder abordar este tema hemos invitado al día de hoy a dos especialistas, a Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD. Luis, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Marcos, por esta oportunidad. Encantados. Y también a Jesús Armando Haro Encinas, investigador del Colegio de Sonora. Bienvenido. Muy buenas y gracias por invitarme. ¿Cuál creen que ustedes ha sido el desempeño del programa Oportunidades? Jesús Armando, ¿cómo lo valorarías tú? Pues es un programa que ha tenido algunas cosas positivas y también algunas cosas negativas. El programa pues ha tenido también cambios en el tiempo que lleva siendo implementado desde que se llamaba Progresa. Y no hay que olvidar que forma parte pues, de una serie de programas mundiales que se llaman programas de ¿cómo se llama? Transferencias condicionadas, ¿no? Que justamente pues ahí también está la cuestión de la autoría, si es una autoría mexicana. Algunos señalan que en realidad esto venía ya de experimentos que había realizado el Banco Mundial, pero que finalmente es en México donde se implementa por primera vez y de aquí se exporta además hacia otros países, ¿no? Como Egipto, como Brasil, respecto a lo que sería su objetivo principal, ¿no? Que es
justamente la erradicación de la pobreza, la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza. Y en este sentido, pues quiero decir que participé en una evaluación cualitativa que se hizo en el año 2008. Por primera vez en ese año evaluamos muchachos que habían tenido 10 años oportunidades, comparándolos con muchachos que no habían tenido la beca. Y también esta comparación la hicimos viendo si los resultados eran diferenciales en población indígena. Esto se hizo en 4 estados de la República, la parte cualitativa, mientras que la cuantitativa se condujo en una muestra más grande, ¿no? Pareciera ser que el anuncio tiene más fines políticos, de mercadotecnia política de cara al proceso 2015, que bases técnicas sólidas, evaluaciones que pudieran sugerir este replanteamiento, ¿no, Luis? Sí, de hecho, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con ese punto. Yo agregaría también ahí que para, bueno, algo importante que se hizo fueron las evaluaciones. Sin embargo, no cabe duda que es un gran avance que se logró, sobre todo el sexenio pasado. Sin embargo, también pareciera que en cierta forma las evaluaciones de alguna manera tenían alguna especie de vínculo con, por ejemplo, con algunos, ¿cómo puedo decirlo?, con algunos funcionarios que habían estado, por ejemplo, ya dentro del mismo programa de oportunidades. Yo no estaría de acuerdo. Yo creo que la academia ha sido consultada en varias evaluaciones de oportunidades de la propia Cedesol. No, me refiero en este cambio de oportunidades. Bueno, pero quiero decir algo muy importante. Cedesol ya había consultado a la academia y la academia le mintió a Cedesol. Sí. Mis resultados, cuando menos, fueron trucados. No son los resultados que yo dije. Todo esto que yo he dicho no salió dentro de la evaluación de oportunidades del 2008, no salió. Estamos hablando entonces de derechos sociales universalizados. Por el solo hecho de ser mexicano, tener acceso a los mismos, un Estado fuerte que sepa financiar de forma justa sus ingresos para poder apoyar a la gente que más lo necesita. No, bueno, y un Estado que cumpla con la misma legislación que ha hecho. Por ejemplo, en materia ambiental lo estamos viendo. Actualmente estamos siendo cada vez más conscientes de las relaciones que existen entre ambiente y pobreza y entre salud. Hay una relación muy estrecha entre estos 3 componentes, ¿no? Queremos darles las gracias a Jesús Armando Haro Encinas, investigador del Colegio Sonora. Doctor, muchas gracias. Igualmente. Gracias también a Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD. Gracias, Luis. Gracias, Marco.